solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. 8:36 minutos. Bueno, señores, tal y como anunciamos, está con nosotros la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la procuradora fiscal del Distrito Nacional. Hace tiempo que queríamos dar este palo, esta conversación con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, así es que si tú quieres también para la comunidad tuitera y para las redes sociales, porque una fiscal que tuitea, tú sabes que tú la puedes presentar también como @Jenny Berenice. Arroba Jenny Berenice. Arroba Pocahontas. No, arroba Jenny Berenice. Magistrada. Explíquenos de Pocahontas, que cuando ella entró con su pelo largo, como ustedes la conocen, muy linda, le dice la luz, Pocahontas. Y ella le respondió, ¿qué fue lo que usted le dijo, magistrada? Que en el colegio me decían Pocahontas y yo lloraba muchísimo porque me parecía tan pesado el nombre. Imagínense, a los 6 años que me dijeran Pocahontas, pero después que leí la historia y vi la película, no me desagradó tanto. Claro. Magistrada, ¿y cuando Pocahontas tenía 6 años? Cuando Pocahontas estaba de moda, usted tenía 6 años. La magistrada que no, niña. Que me decían porque Pocahontas. No, porque mi hija tenía 6 años cuando. Pero tú puedes ser padre de la magistrada. Y mi hija cumple 23 años. Yo puedo ser su papá. Por cierto, Chasey Cabral, que está en Australia, cumple 23 años. Sí. Felicidades para ella. Felicidades a Sinaida y a Eury por el cumpleaños de Chasey, que tuvo el cumpleaños ayer. Antes de que tratemos algunas cuestiones generales, ¿no? Hay algunos casos que nos gustaría tratarlo con usted. Vamos a empezar por el archivo del caso de Pepe Goico. Aquella denuncia que se formuló, aparecía una persona que dice que es Pepe Goico, él dice que nadie puede asegurar que es él, que conversa con un ciudadano haitiano y hacen alusiones que parecen ser conspirativas, y eso generó una denuncia y después el expediente. Entonces, ¿por qué razón el Ministerio Público ha decidido archivar el caso Pepe Goico? Muy buenos días. Con relación al caso Pepe Goico, lo primero que debo decir es que ustedes saben que el Ministerio Público fue apoderado de ese caso a través de una designación que el entonces Procurador General de la República, Radamés Jiménez Peña, hizo a la Fiscalía del Distrito, específicamente en mi persona. Una vez recibimos el proceso, comenzamos la investigación, hicimos interrogatorio para ver la procedencia del teléfono. Como se cuestionó bastante a nivel público si la interceptación telefónica tenía orden o no del juez, esa fue también una de las cuestiones que pudimos contactar y comprobar ciertamente que ese teléfono tenía una orden del juez para ser interceptado. Era una investigación que llevaba el magistrado Cabrera, fiscal de la provincia de Santo Domingo, y que a raíz de la solicitud de investigación que hiciera el ministro de Justicia de Haití, fue declinado el proceso a la Fiscalía del Distrito. El proceso penal tiene una serie de reglas y quizás una de las escuelas por las que nosotros más nos inclinamos es la escuela alemana, y establece unos criterios para poder imputar un hecho, es decir, para poder acusar a una persona de un hecho. Entre esos criterios están: los hechos se pueden castigar, sea a nivel de omisión. Cuando hay omisión, cuando hay un deber de actuar y no se actúa. Por ejemplo, cuando un padre tiene el deber de tutelar y proteger a sus hijos menores de edad y no lo hace, ahí tenemos un caso de un delito por omisión. Es decir, él se atiene de hacer lo que es su deber. O un delito de acción, la persona comete un hecho que es tipificado como un delito. No necesariamente tiene que pasar la consumación del hecho para ser tipificado, puede quedar en el grado de tentativa. Comenzamos la investigación a partir de la tesis que pudiera estar en el grado de tentativa. La principal prueba que teníamos era la interceptación telefónica. Entonces, a partir del estudio de la interceptación telefónica, se pudo comprobar de que ciertamente el investigado había hecho pronunciamiento sobre el presidente constitucional de Haití. Pero, es decir, esa persona que aparece ahí es Pepe Goico. Esa persona que aparece en la grabación es Pepe Goico. Y de hecho, nosotros
una de las cuestiones que pudimos contactar en la investigación es que ese teléfono había sido dado a la seguridad del candidato del candidato a la presidencia, Hipólito Mejía, por una empresa telefónica, como cortesía. Exacto. O sea, se lo había asignado como cortesía. Como cortesía, que lo habían hecho con otros candidatos también. Claro, sí. Pero en ese caso nosotros, rastreando la procedencia del teléfono, se pudo contactar, este teléfono se asignó a la seguridad del candidato presidencial Hipólito Mejía como una cortesía de esa empresa telefónica. Y a través de esos rastreos pudimos constatar que ciertamente utilizaba el teléfono. Lo que para la investigación más importante que se utilizaba en el teléfono es el hecho de que sus pronunciamientos quedaron en lo que pudiéramos llamar en derecho penal pronunciamientos que no constituyen un delito, o sea, no son punibles esas expresiones. Quizá alguna vez hemos dicho, mira, a fulano hay que hacerle X cuestión, para no decir una palabra fuerte, pero si eso se queda estrictamente en el plano del deseo, eso no es punible. Entonces, como no es punible, el Ministerio Público no está en condiciones objetivamente de hacer una imputación precisa de cargo que sea exitosa a nivel de la justicia, y en virtud de esos argumentos jurídicos fue que la Fiscalía procedió a hacer el archivo de ese proceso. ¿Y cuándo se aplica esto de que se queda solamente en la intención, de que no pasa la acción, y cuándo no? Hago la pregunta porque aunque son dos casos completamente diferentes, me llamó la atención un caso reciente que salió en los medios de un señor que fue enviado 3 meses a Najayo como medida de coerción por algo que había subido a su Facebook, a un blog, y que era como una amenaza de muerte para la mujer. Pero en ese caso uno podría decir, bueno, era como subjetivo, algo, una intención, no llegó a consumarse. Por eso mi pregunta, ¿cuándo se aplica esto de que se quede en la intención y no pasa a la acción? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que existen principios de ejecución que son punibles en sí mismos. La amenaza es un delito. O sea, el simple hecho de amenazar a una persona, sea verbal, sea por escrito, es un delito, ya, sin llegar a la consumación del hecho. Por ejemplo, en un caso de una violación, la tentativa de violación siempre tendrá como hecho consumado la agresión sexual, porque el principio de ejecución es per se una agresión sexual. Pasa lo mismo en este caso. En este caso, la expresión la que utilizó, que miren, ustedes no van a hacer nada, se han denunciado unos hechos de corrupción, dile a tu amigo que se organice. O sea, eran cuestiones muy aéreas, ninguna tendente a una acción contundente que llevara al Ministerio Público a poder establecer con certeza que ciertamente había una organización destinada a derrocar el gobierno haitiano. Así que no pudiéramos nosotros decir eso, más que las expresiones, si se quiere, un poco aéreas, reitero, que utilizó el investigado. Aunque ustedes dieron entre los dos gobiernos en este caso, allá tampoco se pudo demostrar ningún tipo de organización. Ellos no han hecho archivo, pero no han podido hacer imputaciones. Pero no lo han archivado, están investigando. Están investigando. Una de las cosas sí que en la investigación nosotros se pudo constatar que son muchas deficiencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros no tenemos un tratado de extradición con Haití. O sea, ¿cómo es posible? No tenemos con Estados Unidos, no tenemos con Haití. Nosotros tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos, pero nosotros no tenemos un tratado de extradición con Haití. Pero también demuestra, por ejemplo, vamos a suponer que se pudiera contactar que el investigado estaba conspirando desde territorio dominicano. Nosotros no tenemos la figura de la conspiración porque nuestro código es del 1846. En la Constitución se habla de eso, pero no está adjetivado. Pero no es, sí. No hay una ley adjetiva. No hay una ley adjetiva que lo tipifique. Entonces, uno de los requisitos para hacer una extradición o para hacer una entrega voluntaria es el principio de la doble incriminación. Es decir, el país que está haciendo la extradición tiene que tener tipificado el delito por el cual extradita. Si no es delito en el país
de origen no se puede tipificar por el principio de doble incriminación que rige todo el tema de las extradiciones. Entonces, una de las cuestiones que nosotros recomendamos en la investigación es que yo tengo un criterio, si se quiere, un poco abierto con el tema de las extradiciones. Y una de las críticas que yo hago a la lucha contra el crimen organizado es que nosotros estamos persiguiendo el crimen organizado en la misma forma en como perseguíamos los delitos hace 20 años, pero el crimen organizado utiliza la tecnología, los recursos, todo lo de la era actual lo utiliza, pero nosotros estamos para solicitar una cooperación internacional a cualquier país de Sudamérica. Tenemos que hacer 14 pasos, pero para el narcotraficante suramericano, comunicarse con el narcotraficante dominicano, ¿qué tiene que hacer? Un solo paso. Magistrada, sería importante explicarle a la población, sobre todo a la gente que no es experta en derecho, ¿qué significa lo del archivo? Archivo es cierre ya eso es caso cerrado. Es un programa. Sí. El archivo es de conformidad al artículo 281 del Código. No es como algunos dicen, lo engavetaron. Sí. Que veían algunos medios, engavetaron el expediente. Como que está guardado ahí para sacarlo en cualquier momento. Pero archivo es una figura jurídica. Lo que nosotros dijimos es que no teníamos mérito para hacer una imputación al investigado en virtud de que las expresiones que él utilizó y que dieron origen a la investigación se quedaron en el plano del deseo y que el derecho penal no castiga los deseos. Okay. Bien. Una pregunta hay con lo de provisional Pepe. Y archivo definitivo. Sí. El caso de Pepe es definitivo el archivo. Bueno, como fue por insuficiencia de prueba que se archiva el proceso, siempre los archivos por insuficiencia de prueba son provisional. Si aparece un elemento, se revoca el archivo. Eso tiene un periodo de 3 años. Si en 3 años no aparece absolutamente nada, el archivo se hace definitivo. Aunque la Fiscalía, al dar a conocer esta decisión, dio el detalle del número de autorización para hacer la grabación telefónica, Pepe Goico insiste que esto no es constitucional. Y que le violaron un derecho de privacidad que también está consagrado en la Constitución. Bueno, lo que pasa es, él puede decir muchas cosas. Siempre los investigados dicen muchas cuestiones, pero había una orden judicial, se hizo la interceptación, se hizo el acta que refiere el código debe hacerse cuando de transcripción. Entonces, en ese sentido, todo fue de conformidad a lo que establece la Constitución. El tema de que se haya dado al régimen de la publicidad, que se haya dado a conocer en rueda de prensa por las autoridades competentes, ahí estaba el procurador. ¿Eso no lo vicia como prueba esa grabación? No. No lo vicia. Si ustedes me preguntaran, magistrado, ¿usted cree que fue correcto? Yo le diría con la sinceridad que no. Que yo entiendo y honestamente que no fue correcto hacerlo. ¿Y por qué no fue correcto? Porque una investigación... Es más importante proteger la investigación que darlo a conocer a la luz pública. Yo lo veo pensando en el juicio como Ministerio Público. Y en esa fase se pudieron incluso, vamos a suponer que existieran muchísimas evidencias. Se destruían. ¿Qué iban a hacer los investigados? Ocultarla o destruirla. Es decir, no es estratégico en una investigación hacer eso. El problema es que si no se decía no tenía efecto político. Magistrada, aunque como yo no soy política, no opino en ese punto. Aunque Jochi Gómez hace algún tiempo va a pasar para terminaste Pepe Goico. ¿Me permite hacerle una pregunta sobre Pepe Goico? Ok, y finalicemos Pepe Goico para que nos vayamos con ¿Recibió usted algún tipo de presión directa o sutil de una de las dos partes, de cualquiera de las dos partes envueltas? No, para nada, yo no me presiono. No, pero no es si usted se presiona, si le enviaron presión, aunque usted no las aceptara. No puedo decir eso. Había gente que preguntaba, ¿y el caso? ¿Y qué pasa? ¿Y esto? No, yo para archivarlo tampoco consulté con nadie, no tengo que hacerlo, la ley no me manda a consultar con nadie. Y mi única preocupación en los procesos es fallarlo en base a derecho. Cualquiera que tenga un cuestionamiento sobre el caso, vamos a discutirlo en el plano que yo puedo discutir, lo que es el jurídico. Si tiene un aspecto político, yo no soy política y eso yo se lo dejo a los políticos. ¿Que usted no es política? No, ella no es política. Tengo 10 años en el Ministerio Público y no entré en el gobierno del PLD y entré como paralegal. Coge ahí, o sea, ¿usted entró en qué gobierno? Entré en el gobierno del PLD como paralegal voluntaria. O sea, que usted ha subido sin necesidad de que ningún político... No, y he hecho todo lo que un fiscal hace. Duré 5 años litigando, 3 años investigando, es decir, que yo entré al Ministerio Público como paralegal voluntaria.
Bueno, lo de ella es el derecho. Y ahora respaldada por Francisco Domínguez. En el caso de Jochi Gómez, aunque Jochi Gómez hace un tiempo, ustedes recuerdan que se iba... fue devuelto al aeropuerto de las Américas, iba a estudiar fuera del país. Se ha determinado más recientemente que él no constituye un peligro de fuga. En base a eso se le ha otorgado una libertad bajo contrato de fianza. ¿Qué piensa el Ministerio Público de esta decisión? Y Julio, agrégale a eso para que la magistrada nos conteste de manera integral, que le variaron la medida de coerción después que Leonel Fernández dejó la presidencia. Recuerden ustedes que parte de las víctimas, de supuestas víctimas de las acciones de Jochi, era la familia presidencial. Una vez esa familia presidencial dejó de serlo, automáticamente le variaron los jueces la medida de apelación. ¿Qué le merece todo esto a usted? Miren, lo primero que vamos a decir es que nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de los jueces. Pero sí hay una cuestión que nosotros siempre hemos criticado del sistema de justicia, y es el siguiente aspecto. Yo digo, si usted como juez tiene un criterio liberal sobre, por ejemplo, el narcotráfico, yo se lo respeto, pero ¿dónde viene el problema? Que me les ratifican la prisión a un caso de 5 gramos de cocaína, sí, pero me le dan una fianza a un suramericano que le agarraron 28 kilos. Claro. Entonces, la falta de credibilidad en el sistema de justicia está más que fundamentado. Como un ciudadano que está ahí en una audiencia esperando turno y ve que traen un joven humilde de un barrio de Guachupita, que le agarran 5 gramos de cocaína y se ratifica la prisión, ¿no? Una vez, porque no hay cuarto. Pero viene este joven, un colombiano, lo digo porque es un caso real. Con el pasaje comprado. 28 kilos de cocaína le agarran. ¿Qué arraigo tiene el país? Ninguno. Una fianza. Suelto y se fue mismo. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? Yo sí pienso que usted tiene un criterio liberal sobre el tema del delito electrónico. ¿Cómo lo tienen? Es un delito, si se quiere, de mucha actualidad, que mucho entiende como no tiene violencia, como no hay una afectación grave a un derecho como la propiedad, por ejemplo. Tienen un criterio liberal. Pero nosotros tenemos personas por hackear una persona que la Corte ha ratificado prisión. ¿Y por qué en este caso, que tenemos 44 víctimas, se ordena la libertad? Entonces, yo creo que más la crítica es más que no tenemos una coherencia en el sistema. Que así como es muy posible que, les reitero, tenemos decenas de jóvenes en prisión por caso de delito electrónico mucho más simple, estas personas que se agarran en el aeropuerto, y sí que no tenemos absolutamente ninguna duda de que tiene peligro de fuga, porque de hecho él mismo hizo un amparo para que se le levantara un impedimento de salida, la Corte decide darle la libertad. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.